Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Antes era como importante, el currículum y la experiencia. Y hoy realmente entran en juego otras cosas, hay otras reglas. Las reglas cambiaron. Hay que medir incluso la inteligencia emocional de los candidatos, por ejemplo. Yo siempre digo que uno necesita saber cuál es el ADN de su institución, ¿no? Y cuando hablo de ADN, yo le busqué unas siglas diferentes, ¿no? Si alguien puede realmente como institución hacer el análisis y diagnóstico de la institución, de nuestra institución, nuestro ADN. En el mes del trabajo, nos sentamos a dialogar y a pensar sobre los desafíos laborales en torno a la educación en los tiempos que corren. ¿Cómo se forman los equipos de trabajo en un colegio? ¿Qué habilidades debe tener un docente en la actualidad? ¿Alcanza con la formación profesional para ejercer la docencia? Estas y otras preguntas nos hicimos conversando con Daniela Borlenghi, profesora de inglés, licenciada en educación y directora de la consultora Rob, desde donde capacitan, seleccionan equipos y gestionan los recursos humanos para distintas instituciones educativas. Además, ella ha co-creado la aplicación PickApply para crear puentes entre profesionales de la educación que allí se postulan y entidades educativas que acuden a la app para encontrar postulantes o que bien publican sus búsquedas activas. Que disfruten esta charla. Mi nombre es Daniela Borlenghi, yo soy licenciada en educación, profesora de inglés, pero fundamentalmente transito la educación desde muchos espacios y lugares y la transité desde clases de inglés en jardín, en primaria, en secundaria y después me fui para el lado administrativo de secretaría académico-pedagógico y ahí me quedé enamorada de eso, del día a día con los docentes y con los recursos humanos y con la gestión, y eso fue lo que me fue dando herramientas para nutrirme y para poder conocer y entender las fortalezas y las debilidades de los establecimientos educativos y las instituciones. Y me incorporé también como directora de Rob Consultora Educativa junto con mi hermana y también apasionada por esa área, ¿no? Por la parte de recursos humanos y de selección de personal que me atrapó y no me deja escapar. Pero creo que es una buena mixtura la educación y los recursos humanos vistos un poco más allá de lo corporativo. Eso soy. Bien, y muchas cosas más, pero nos une esta pasión por la educación. Soy Darío Álvarez Clar, yo soy maestro, me dediqué muchos años de mi vida a gestionar instituciones educativas, a asesorar, a pensar proyectos, hasta que en un momento me convertí en un emprendedor educativo. Entonces, además de educador, de emprendedor, hoy soy empresario y fundé una red educativa que tiene colegios en Argentina y en Uruguay. Y soy un apasionado por tender puentes y generar conversaciones como esta entre profesionales de la educación y de otros ámbitos, pensando en el futuro. Y hoy nos reunimos con Daniela para conversar sobre estos intereses, estas curiosidades. Y vos lo dijiste claramente, Dani, me parece que vamos a hablar de la vocación y la pasión por la educación y en qué contexto estamos hoy, ¿no? Yo invito primero a pensar que en tu larga trayectoria, porque todos empezamos jóvenes, pero tenemos larga trayectoria, ¿cómo ves vos, desde tu expertise y desde tu área de consultoría, los recursos humanos, a las personas dedicadas a la educación en el ámbito del trabajo? Yo creo que esto de haber transitado las escuelas desde diferentes lugares me dio como esta amplitud de pensamiento y de ver a la institución y ver a los docentes y ver su interacción, ¿no? Son tan dinámicas estas interacciones entre instituciones y docentes y cómo se van retroalimentando, ¿no? Siempre digo que fui un poco testigo de cómo la relación entre las instituciones y los docentes generan un impacto tan significativo en la educación. Es un espacio donde se comparten tantos conocimientos, donde se comparten tantas experiencias, donde se enriquecen mutuamente, ¿no? Donde la labor docente se tiene que sentir inspirada y motivada. Y a veces creo que lo que ocurre es que en esta situación de necesitar
buscar gente para nuestra institución, empezamos como a veces a confundir si la necesitamos para resolver el problema de lo que estamos buscando o estamos realmente construyendo equipos, ¿no? Y ahí es donde yo me sentí como apasionada. Digo, no da igual buscar un docente así porque sí, de un listado de currículum, de ver, bueno, si tiene título, si tiene experiencia y entrar a trabajar. Digo, ese docente, ¿qué otras cosas tiene? ¿Cómo es un apasionado? ¿Está capacitado? Todas esas cuestiones creo que hoy son las que a lo mejor en la urgencia no le estamos prestando atención, pero en definitiva, Darío, como yo siempre digo, ¿no? Somos un barco, estamos saliendo a navegar y ponemos adentro de nuestro barco marineros que a lo mejor no conocemos. ¿Y cómo hacemos para ir todos en esa misma dirección cuando no sabemos si a todos nos motiva lo mismo? Si todos estamos yendo para el mismo lado porque sí o porque no nos queda otra, ¿no? Pues es que escuchándote me pienso, durante muchos años la educación en general como rubro, pero especialmente en el desarrollo de las carreras de los docentes, parecía que eran un mundo totalmente ajeno a otros rubros, ¿no? El docente tenía una vocación que era irrenunciable, que era para toda la vida, que entregaba su vida, que si empezaba un año estaba todo el año frente al grupo, que no importaba lo que ganara, que el desarrollo de carrera era estoy acá mientras no me aparezca algo mejor en mi carrera docente, que puedo llegar a ser director, pero si no estoy todo el tiempo en el aula. Me parece que ambos venimos viendo y lo hemos conversado, cuántas lógicas laborales están hoy en día en el mundo de la educación por cuestiones generacionales, por cuestiones contractuales, por desafíos, por temores, por cambios sociales. Entonces yo me pregunto y lo comparto, ¿no? Cómo las organizaciones y cómo las personas que trabajan en educación también deben cambiar su paradigma, ¿no? Porque vos hablabas recién de esta idea de qué me pasa a mí si formo equipos o no. Bueno, ¿cómo hago para formar equipos? ¿Cómo generar bienestar? Esto es algo que nos preguntamos en la red muchas veces, ¿no? Generar bienestar, pero saber que hoy las contrataciones y los tiempos y el apasionamiento por la tarea a veces es de tiempos más cortos. Nadie piensa en jubilarse de lo mismo que está haciendo. Entonces, ustedes también como profesionales del área, este cambio de paradigma no es nuevo, viene hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se está visibilizando. Entonces, nos desafía un nuevo escenario. Totalmente. Mira, el otro día yo había escrito una situación y yo decía cómo en la misma institución están conviviendo tantas generaciones, ¿no? Ahora que estamos hablando de la generación X, la Y, los centennials, los millennials, los baby boomers, y digo, todos conviviendo en el mismo lugar, porque hoy en una institución educativa tenés 4 o 5 generaciones conviviendo, si incluimos incluso a las familias y a los niños, y a veces estar todos unidos por la misma motivación es complicado, porque esta situación que vos recién describías de yo me desgarro las vestiduras por estar en la institución y donde empiezo termino, ya hoy nos atraviesa desde otro lugar, ya no tienen los mismos pensamientos ni tienen las mismas inquietudes los docentes que hoy recibimos en las escuelas. Lo que pasa es que también creo yo que a veces, digo, utópicamente sería genial que la institución pueda elegir a sus docentes y que los docentes puedan elegir las instituciones, ¿no? Porque no siempre pasa esto. Hablando de la gestión privada, ¿no? Porque en la gestión pública sabemos que pasa otra cosa. En la gestión pública los ascensos se producen desde otro lugar y uno hasta incluso no elige a su equipo de trabajo, ¿no? Que eso también los debe atravesar y debe ser bastante más complejo. Pero digo, teniendo esta posibilidad de poder formar equipo y de elegir quiénes vienen a trabajar a mi escuela, también pensar, bueno, yo docente, ¿puedo elegir la escuela que realmente me interesa estar? ¿Puedo realmente decir, che, esta mirada que tiene la escuela, la misión, la visión, los valores, van conmigo, yo quiero trabajar ahí? Entonces, qué genial sería poder hacer esto, ¿no? Poder hacer como un engranaje entre lo que yo quiero que trabaje en mi escuela y la escuela en donde yo quiero trabajar. Creo que ahí hay un poco de ruido que todavía es difícil de congeniar. Cuando yo hace muchos años empecé a trabajar y la consultora que hoy dirigen ustedes como segunda generación ya existía, yo digo, quizás el trabajo era acreditar que cuando hacían una búsqueda de una consultora como Borlenghi para una institución educativa, alcanzaba con las credenciales, ¿no? Tener un título, tener una experiencia, una expertise y una entrevista que ahondara en las habilidades de esa persona. Hoy, el título es una necesidad, es una llave de acceso, pero de qué poco sirve, porque hoy sabemos que tener el título te da la posibilidad de trabajar toda la vida, tener trabajo casi asegurado por toda la vida, pero las instituciones buscan
otras cuestiones y otras habilidades y otros intereses, pero las personas también, como decías vos, buscan de las instituciones algo que los motive. Estamos hablando de aquel que se siente desafiado por la profesión, por el deseo. Si busca solo un trabajo, puede trabajar de docente, puede trabajar de cualquier otra cuestión. Pero digo, ese macheo, ¿no? Ese encuentro, ¿cómo hacerlo? Porque antes la consultora era un trabajo casi administrativo de te hago una curaduría de currículums, te los pongo a disposición y elegí a la persona. Hoy no alcanza con eso. Como las escuelas no nos alcanza la entrevista inicial. No, claro que no alcanza porque es esto que vos decías. Antes era como importante, bueno, el currículum y la experiencia. Y hoy realmente entran en juego otras cosas, hay otras reglas. Las reglas cambiaron. Hay que medir incluso la inteligencia emocional de los candidatos, por ejemplo. Digo, hay otras habilidades que son tenidas en cuenta y hay que concentrarse en esta selección para poder incorporar mejores docentes, ¿no? Para poder desarrollar un equipo con un proyecto activo, con un proyecto energizante. Hay que pensar en incluso los atributos que debería tener este docente en mi escuela. Hay que ver cuáles son las habilidades que necesita. Hay que ver si está en línea este docente con la misión y la visión de la escuela. Va mucho más allá de un macheo de decir tiene currículum, tiene título, tiene años de experiencia, listo, entra al aula. Seguramente ocurra en algunas situaciones esto, ¿no? Pero digo, evaluamos nosotros al momento de la entrevista su flexibilidad, su capacidad de comunicación asertiva, su posibilidad de trabajo en equipo, la disposición para trabajar en equipo, su gestión del tiempo, su empatía. Digo, todas estas habilidades realmente nosotros las evaluamos o salimos a tapar el hueco, ¿no? A ver, esto obviamente estamos hablando de una situación ideal. Es real también que cuando a uno abandona el marinero, abandona el barco y yo mañana tengo que poner a un docente en el aula, me encantaría poder evaluar todo esto. Pero salgo a buscar lo que aparece y de lo que aparece trato de buscar estas características. Pero digo, aunque sea empezar a prestarle un poco más de atención a esto. Porque incluso, Darío, ahí en la vida profesional del docente, digo, la persona que tiene un currículum hoy y no entró a mi institución hoy, a lo mejor en 1 o 2 años desarrolló ciertas habilidades y su currículum sigue igual. ¿Me explico? Digo, la parte profesional puede variar en cuanto, si el título lo recibió en el mismo año, si la experiencia algún año más, pero digo, esas habilidades se modificaron, esas posibilidades que te dejaron afuera antes, se modificaron y cambiaron. Entonces, creo que eso es lo importante también. Ni hablar de esto que ocurre cuando uno se sienta a armar su currículum, porque esto es lo que necesita la institución, pero digo, también hay que mirar el otro lado, ¿no? Al docente que se presenta su currículum, lo arma y cuando lo arma realmente puede describir todas estas habilidades o solamente hace una sumatoria de títulos y cursos para que vean todo lo que hago, ¿no? Y de ser así, cuando hago mis títulos y mis cursos y yo me pongo a pensar, digo, cuando pasan 2 y 3 años y yo me siento delante de ese currículum y ese currículum solo tengo que cambiarle el estado civil o solo tengo que cambiarle la dirección, ¿hace ruido? ¿Nos atraviesa esa situación? Yo siempre digo que el mejor ejercicio para un equipo docente es todos los años a principio de año pedirles que nos entreguen su currículum actualizado. Esa situación de estar sentado delante del papel tiene que hacer ruido si no modifico nada. Es como la ropa. Cuando yo pasan las temporadas y el suétercito gris lo sigo poniendo en el cajón y sigue igual y no lo uso, no voy a bajar de peso, chicos, ya está. lo saco. ¿No? Me encanta las imágenes que vos usás porque me hacen pensar esto que decís vos, el ejercicio de invitar a revisar el currículum y que la institución te invite a revisar tu currículum es un ejercicio desafiante y que te puede llevar a un lugar de incomodidad. Y vos en algún café mediante también me dijiste cosas que a mí me atraen, que por ahí a veces en la red lo hacemos con más o menos asertividad, pero yo creo que las instituciones se tienen que plantear que es, más allá de buscar profesionales para trabajar, nosotros somos claros en lo que salimos a ofrecer, porque también las instituciones tienen claro lo que ofrecen, porque a veces vos te entrevistás en un colegio y te entrevistan 2 personas distintas y te hablan del proyecto de 2 miradas tan distintas. Entonces, además de entender lo que busco, evalúo y elijo, ¿sé lo que salgo a ofrecer? Este es un desafío que ustedes encontrarán a diario, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que uno necesita saber cuál es el ADN de su institución, ¿no? Y cuando hablo de ADN, yo le busqué una
siglas diferentes, ¿no? Si alguien puede realmente como institución hacer el análisis y diagnóstico de la institución, de nuestra institución, nuestro ADN. Digo, uno hace su PEI, su ideario, fantástico, lo hicimos, lo tenemos en la biblioteca. Lo revisamos, porque así como mandamos al docente a revisar su currículum, digo, yo miro si eso está actualizado o si eso está escrito por a lo mejor aquel dueño de colegio que creó. Hay cosas que no van a cambiar, pero hay cosas que sí. Si nada cambia, si nada cambió de ese planteo de proyecto de hace 40 años, 50, 30, también tiene que hacernos sentir un poco de incomodidad, ¿no? Digo, nada cambió. Al menos huele a viejo. Está amarillento y huele a viejo eso. Exactamente. Entonces, digo, es un poco esto también. Creo que uno tiene que invitar a repensar y uno también tiene que repensarse. Y es esto, decir, bueno, todos creemos, esto mismo que hacemos con el currículum, bueno, el equipo directivo, escribamos todos cuál es la misión, la visión, cuál es el eslogan de nuestro colegio, cuál es nuestro lema. ¿Coincidimos todos? Porque si no, cada uno va a buscar a alguien diferente. Ni hablar, Darío, cuando es un directivo, Ni hablar cuando es un directivo. Y que además, muchas veces, esa persona va a seguir en el cargo, va a trascender a la persona que lo eligió. Entonces está dejando una herencia de su mirada, pero que no está alineada a un proyecto. Y también otra cosa que vos me hiciste pensar en algunas conversaciones que tuvimos es, además de lo que decimos, nosotros en la red hace varios años tuvimos la posibilidad de empezar a desarrollar un área de capital humano, de recursos humanos interna. Hay muchas instituciones que no tienen la capacidad, el interés o el tiempo, y a veces ese trabajo lo tienen que pedir colaboración o tercerizar en organizaciones como la de ustedes. Digo, hay que ser muy claro cuando uno no lo hace internamente o lo hace con personas que no están en la organización, también de qué busca y cómo define el perfil de esto que está eligiendo. Porque digo, maestra en este colegio, ¿qué expectativas tengo? ¿De qué responsabilidad va a tener? Porque si no, es como que uno da por sentado, ¿no? Es como que un hospital busca un médico. ¿Qué especialidad de médico? ¿Qué horario va a tener que hacer? ¿Qué expectativas tengo que haga? Y en este contexto, ¿cuál es la filosofía que un maestro? ¿Qué es lo que puede y lo que no puede hacer? Hay muchas cosas que se dan por sentadas porque todos pasamos por el sistema educativo. Entonces, bueno, maestro no es muy difícil. Sí, pero porque tenga un título, tenga experiencia. Lo generacional es definitorio. La antigüedad agrega valor, en algunos casos muchísimo. Y le decís, por favor, no te jubiles. En otros casos le decís, ay, por favor, jubilate. En otros casos tenés gente muy joven que decís, tenés toda la pasión y la polenta. Y en otros casos decís, ay, naciste cansado, mi amor. Entonces digo, estas cuestiones que no son definitorias, el que elige, el que selecciona, el que analiza, tiene que tener un contexto bien claro, porque no es una cuestión automática, te mando el currículum. Vos sabés que muchas veces nosotros cuando trabajamos con la institución educativa, porque en esto que hacemos de selección de personal, tenemos muchas reuniones con las instituciones, porque necesitamos entender la institución. No podemos salir a buscar. Cuando uno terciariza la búsqueda de personal, lo hace también por cuestiones varias, por querer buscar a alguien más objetivo aún, o por las razones que sean. Pero bueno, en el caso de tomar esta situación, nosotros necesitamos entender la institución. Si nosotros necesitamos entenderla, creemos que quien nos va a transmitir la idea, y nos pasa de estar con 2 o 3 directivos que dicen cosas diferentes. Y esto también, ¿qué ofrecemos, no? ¿Pueden todos ofrecer lo mismo? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que hace tentador? Más allá de excelente clima laboral. Sí, eso descartamos. Como yo diga, un aula llena de niños. Sí, ok, eso es Nadie va a decir un clima hostil y muy aburrido. No, nadie lo va a decir. Remuneración, bueno, yo siempre digo, uno siempre va a trabajar, por supuesto, por el dinero, pero hay un momento en el cual el dinero ya deja de importar. Deja de importar, ya está. Sí, o tienen valor a la par del dinero otras cuestiones que parecen más intangibles, ¿no? Exactamente. Entonces, es esto, decir, bueno, yo, ¿qué ofrezco? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi valor agregado? Y el docente lo mismo. ¿Cuántas veces, a mí me gusta hablar como de los dos lados, ¿no? Digo, ¿cuántas veces uno va a una entrevista laboral como docente, con su currículum, con sus cosas preparadas, pero cuando, uno va y muestra lo que hace? Porque en esa entrevista laboral uno tiene que tener el espacio para decir, yo soy esto léelo, te lo dejo, pero yo soy esto. Llevar una carpeta, llevar un trabajo, llevar un proyecto, contar, eso es lo que a mí me va a traer del docente o del directivo, lo que me pueda transmitir. El resto se lo puedo pedir, me lo manda por mail, lo leo, ya está.
Entonces nosotros también deberíamos preparar la entrevista y hacer una buena, linda entrevista de trabajo, que sea rica, que la otra persona pueda realmente lucirse, obviamente yendo preparado. Entonces creo que acá hay una cuestión mutua. Por eso decía, como que la institución y la docencia se van complementando mutuamente. Y en esta situación de búsqueda de personal, más aún. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo con la idea de un barco que zarpa hasta la otra orilla y ese barco tarda determinado tiempo en llegar a esa otra orilla, ¿sí? Y uno va reemplazando las maderitas de ese barco porque se va percudiendo, porque se va hundiendo, porque se va rompiendo, lo que sea. Cuando llega a la otra orilla, ese barco cambió un montón de maderitas. ¿El barco es el mismo? Visto afuera, el barco es el mismo, pero digo, lo que compone el barco es lo mismo y hay que analizar mucho, ¿no? Esto pasa con la escuela. Digo, yo me planteo una escuela. En el trayecto, que es mi objetivo final, yo quiero llegar acá. No voy a llegar con las mismas maderas. Entonces yo tengo que llegar con el mismo barco. Yo tengo que reemplazar esas maderas con otras maderitas, pero que sean la misma forma. Esto es un poco lo que tenemos que pensar cuando conformamos equipo. Llegar a la orilla con el mismo barco compuesto de otras maderitas, ¿no? Está fantástico porque además uno piensa la función que cumple el barco es la misma, pero es más, aunque estuvieran exactamente los mismos integrantes, no son los mismos que zarparon, porque la vida te atraviesa. Y cómo además uno le puede dar garantías a una familia que elige un colegio de que el proyecto se va a sustentar con las personas que están hoy, con las que van a estar mañana, con el mismo compromiso asumido hace 15 años cuando yo traje a mi hijo a sala de 2, pero que también con un compromiso de actualización y de renovación, que aquel compromiso original no es en algo, se ha modificado porque si no se puso viejo, como decíamos antes. Y ahí la otra pregunta que me surge o que nosotros también nos hacemos internamente es, la vocación en general la medís si vos te estudiaste de esto, pero la pasión, el compromiso, ¿cómo lo medís? ¿Cómo haces para decir, a ver, esta intangibilidad, ¿cómo hago? Y vos hablabas de algo que a mí me gusta mucho, que es traer de otros ámbitos laborales ejemplos. Vos hablabas del portfolio. Si yo te presento y digo, yo hago este tipo de trabajo, bueno, hoy un arquitecto, un diseñador gráfico, un diseñador de moda, trae su portfolio. Un médico hace ateneos, habla con otros de lo mal que le sale algo, lo bien que le sale para complementarlo. Y en general la educación siempre fue mirándose muy hacia adentro, las escuelas hacia adentro, sin compartir experiencia. Nos cuesta, Cuesta. Pero digo, cómo el capital humano, el recurso humano, también tiene que pensar desde otra perspectiva, es decir, ¿estás dispuesto a compartir tus saberes? ¿Estás dispuesto a que te observen? ¿Estás dispuesto a hacer una experiencia con otros? Y esto también tiene que ser un contrato inicial. En esta escuela, que alguien te venga a ver, no es persecutorio, es pensar cómo mejorar los aprendizajes de los niños, no tu trabajo. Y esta es una cultura. Entonces, ¿cuánto desde el recurso humano es establecer cultura institucional? Esto es una pregunta recurrente. Exactamente. Porque incluso esto que decís vos que es lo que hablábamos también un poquito antes, ¿no? Del desarrollo de estas habilidades blandas como el trabajo en equipo. Como cuesta a los docentes, yo recuerdo en mis viejas épocas que teníamos la planificación y era prestarle no, esta planificación es mía, era como, esto es mío, yo no presto. Se copió mi ejercicio, mi plan, ¿no? Digo, y uno está tan acostumbrado, porque la educación cuesta pero después llega, pero siempre vamos como unos pasitos más atrás de algunas miradas, ¿no? Y el compartir el trabajo, que ahora se está viendo mucho más, pero digo, el decir, bueno, está esto, recurran a esto, compartamos, miremos, ¿cómo que te sirvió a vos? ¿Cómo lo puedo aplicar yo? ¿Cuánto más crecemos? Porque aparte, Darío, es lo que le pedimos a los chicos que hagan. ¿Cómo no podemos hacerlo? O sea, ¿cómo podemos pretender que nuestros alumnos trabajen en equipo, se quieran todos por igual, no estén pendientes de las diferencias, no juzguen el trabajo del otro si nosotros como modelos iniciales nos la pasamos haciendo esto? Entonces, ¿qué mejor que el niño vea que la profesora de inglés hace un trabajo colaborativo con el profesor de informática, porque yo puedo trabajar con el compañero de séptimo? Dani, vos sabés que la vez pasada nosotros lo conversamos y yo tuve la posibilidad de hacer un viaje hace poco en donde tuve la posibilidad de encontrarme con educadores, emprendedores, CEOs de redes educativas de otras partes del mundo. Y una cosa que le decía a los equipos que llevo adelante, que hay realidades tan diversas, culturales, económicas, según los países, pero hay recurrencias en todo el mundo más allá de esas diferencias. Y lo humano, evidentemente, es la recurrencia. Mucha gente que se está yendo del mundo de la educación, faltan docentes en todo el mundo,
gente que está reconvirtiéndose, gente que dice, quiero hacer algo distinto. El reemplazo no, pero la combinación de lo humano con lo tecnológico y el interés de las instituciones por el bienestar de sus equipos. En algunos países como el nuestro esto es bastante habitual, en otros países es como que pareciera que se humanizó la educación. Yo celebro que las instituciones educativas se repiensen, pero también celebro que aquellos que como ustedes prestan un servicio que hace posible también la educación, se repiensen, ¿no? Esta idea de decir, hoy hay nuevas lógicas. Como decías vos antes, la educación gestionada por el Estado tiene una lógica de ascensos, de contrataciones, de continuidades, pero la lógica de la educación privada también hoy está atravesada por las lógicas empresariales de cualquier otro rubro. A un docente se lo llama que esté trabajando de otro colegio y le dice, te ofrezco más dinero, te busco porque sé que estás trabajando bien, entonces te ofrezco algo más cerca de tu casa. O sea, la competencia, a veces no tan leal, ¿no? Esta idea de el tironeo, hace que también cambien las lógicas de relacionamiento laboral, pero también de la búsqueda. Así que, en lo personal, yo celebro que ustedes se hayan propuesto evolucionar en este sentido, que más que quedarnos atosigados por la realidad, digamos, bueno, y ante esta realidad, ¿cuáles son las nuevas herramientas? ¿Cuáles son las nuevas formas de relacionarnos? Porque creo, y a veces esto también a las familias les cuesta entenderlo, cuando dice, pero un docente se va en la mitad del año, sí. Y a veces no se va a otro colegio, se va porque se cansó, se va porque su marido tiene un emprendimiento, se va porque pintó irse, y lo cual es terrible, pero también revela realidades de una nueva generación, ¿no? Es decir, la verdad que me cansé. Vos decís, pero antes nadie se cansaba y llegaba, como decís vos, arrastrándose hasta fin de año. Bueno, esto, generación Z, generación Y, generación X, generación la que queramos llamar, también está en la educación. Entonces, las nuevas lógicas las debemos aceptar, acompañar y adecuarnos a esas nuevas realidades. Eso te iba a decir, ¿no? Como que también, de alguna manera, tenemos que educar a estas familias, porque el hecho de reemplazar una maderita por otra en menos de lo que canta el gallo, también es raro, ¿no? Digo, ya tan rápido yo consigo y reemplazo, porque encontré un reemplazo, digo, porque ya está. Entonces, también hacerle entender a la familia que a lo mejor demorarse un poquito más en encontrar la persona exacta para ese grupo. Obviamente sería lo ideal, ¿no? Pero digo, hacer entender que cuando uno se quedó sin un docente porque la lógica cambió, el reemplazo que puede aparecer puede no aparecer tan rápido. Como institución tenemos que estar preparados también para afrontar estas situaciones, porque un colegio privado, hay una familia que paga una cuota y que por supuesto no quiere tener la falta, pero digo, buscar la manera como institución de enfrentar esta adversidad y entender que a lo mejor la llegada de un otro puede demorar un poco más, pero que estamos buscando la maderita perfecta para ese agujerito del barco, ¿no? Exactamente. Yo uso como imagen muchas veces con las familias, no podemos ni económica ni profesionalmente tener un banco de suplentes. Primero, porque vos no podés tener gente sentada esperando a que uno se vaya. Pero segundo, porque también en este proceso de elección y de selección está entender esas habilidades para este grupo que uno lo conoce, que uno no puede probar y irse todo el tiempo y cambiar 3 maestros en una semana, porque en el medio hay niños que necesitan generar un vínculo, porque quieren más a la otra maestra, la quieren más a esta. Entonces, ese proceso, gestionar recursos humanos, es una tarea que los docentes no saben y no son formados y tienen que empezar a hacerlo, porque el gerenciamiento del recurso humano adentro de la escuela le corresponde a los directivos, le corresponde y no saben. Entonces, el acompañamiento de especialistas también es esencial, que es ayudo a seleccionar, ayudo a guiar y ayudo también a seguir potenciando sus habilidades y no perder esa pasión, que es lo que de alguna manera enciende esa llamita, ¿no? Y ustedes en eso también, a través de cursos, a través de charlas, también tienen un valor importante que es agregar y decirte, ojo, no pierdas de vista esto, ¿no? Ojo, cambió el contexto, miro el mapa un poquito más grande que el tuyo. Exactamente, y volvemos, viste, a este tema inicial que decíamos, si no actualicé mi currículum y siempre dejo lo mismo, hay un montón de cosas que yo no estoy fomentando en mi propia capacitación, ¿sí? 10 años sin haber hecho nada de actualización, de capacitación, de algún tema, algo, y no tiene por qué ser inherentemente a la labor docente, algo que escuché, algún tema nuevo, bienestar, sustentabilidad, hay miles de temas. Sí, neurociencia. Neurociencia, hay un montón de cuestiones que hoy si hay algo que tenemos es la posibilidad de capacitarnos incluso desde nuestra casa. Ya no es excusa, no tengo tiempo, no puedo salir, los chicos, puede ser híbrido, puede ser remoto, ya ni eso es excusa. Sí, tengo los grosos más grosos que el mundo al alcance de un clic, porque antes era si no viajo, o sea, hoy tengo todo al alcance. Ahí otra vez aparece la actitud, ¿no? La actitud docente, la actitud de ganas de superarme. Exacto. Y algo que vos decías recién también,
el tema de decir, bueno, para nosotros es nuestro leitmotiv, ¿no? Nosotros no hacemos headhunting y nunca nos gustó ir a buscar al directivo que está en esta otra escuela. Nos han dicho, yo quiero a tal, anda a buscarlo vos. No podemos ir a esa porque habla de poca ética. Y también debemos entender que, salvo para alguna cuestión en particular, ir a buscar un docente que está en otro lado y que deje ese grupo para venir a este grupo también habla de que algo raro está pasando, que no es lo mejor y lo más acertado. Obviamente uno puede estar buscando un cambio de rumbo, puede tener una incomodidad, eso lo dejamos de lado, pero digo, sacar y poner fichitas tampoco habla de una ética donde nosotros nos podemos afanar de decir, bueno, yo elijo a tal, no puedo ir a buscar a cualquier directivo, yo tengo que buscar al directivo que quiera venir acá en un tiempo lógico, en un momento exacto, entonces eso también me parece súper importante, ¿no? Tener que respetar esta lógica de la ética. Sí, y a veces que uno tendría que pensar, si lo hace con otro para venir con uno, lo podría hacer con uno para ir con otro, ¿no? Claro, eso es como el novio, si el novio te engaña, ojo. Si el novio te engaña, ojota, porque te va a hacer lo mismo, ¿eh? Daniela, yo creo que vos y yo está más que claro, podríamos hablar horas. Miles. A mí me parece que es interesante que esta por ahí no sea la única de las charlas, pero que poner la dimensión trabajo, recurso humano, capital humano en torno a la educación es como también desmistificar esta idea de el sacerdocio, ¿no? Esta idea de hay derechos, hay deberes, pero hay una enorme posibilidad de elegir lo que uno está haciendo. A veces no podés elegir todo el tiempo, todo, en la institución donde trabajás, de lo que trabajás, pero me parece que hay algo que a mí me gusta decirlo en términos de la trascendencia, la educación, ¿no? Esta idea de no podemos nunca perder de vista desde los educadores, tengamos el rol que tengamos, cuán trascendente es lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y esto me parece que es algo que desde ese momento uno de contratación y de conocerte es casi como firmamos el acuerdo de que lo que vos vas a hacer va a dejar una huella y no puede dejar una marca que lastime. Y esto me parece que es algo que intentamos nosotros desde la red, pero me parece que ustedes también a nivel macro decir y hacer, porque no podemos perderlo de vista. No es solo un trabajo el que estamos ofreciendo, estamos cambiando vidas, marcando vidas. Eso es un poco lo que hablamos, ¿no? De la trascendencia y de esto que estás diciendo. Digo, uno siempre piensa en trascender en la vida de los niños, porque la educación y la docencia es un poco eso, trascender en el otro, pero también a nivel institución docente, ¿no? Es fomentar el desarrollo profesional, fomentar la capacitación, fomentar el crecer internamente, el dar lo mejor de mí, el mostrar quién soy yo. Y creo que ahí está en la docencia lo que tenemos que tratar de buscar, ¿no? En fomentar nuevas generaciones de docentes que se desarrollen profesionalmente, dejar de ver la docencia como un apostolado y como algo que, bueno, yo nací para ser docente y no importa lo que pase, voy a ser docente. Es un trabajo como cualquier otro, que se desarrollan habilidades, que se desarrollan profesionalmente, que hay que ser cada vez mejor por uno, por la institución, y ahí sí para trascender en la vida del otro. Es un contrato implícito, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la trascendencia, con la profesionalización. Desde Red Itinere lo suscribimos, creo que desde Rock también, así que tenemos muchas cosas para hacer juntos, pero también tenemos muchas cosas para seguir tendiendo redes, tendiendo puentes, haciendo con otros y pensando que todo lo que hablamos hoy nos va a trascender, pero va a ser parte de la huella que nosotros dejamos. Así que yo quiero agradecerte por el tiempo que me brindaste y por la invitación que me hiciste. Sí, porque al final hablamos tanto, ¿viste? Yo te dije, yo no te pregunto nada, porque nosotros vamos a charlar un montón y porque las cosas van a quedar como una charla de café, y creo que eso es lo interesante, ¿no? De poder contarnos qué nos pasa desde lugares diferentes, pero entendiendo que nos pasa lo mismo, ¿no? Desde una consultora, desde una dirección de escuela, desde un docente, desde una familia, estamos todos atravesados, porque es la educación la que nos está, el eje común es la educación, y si todos estamos tratando de formar parte de ese barco, no hay manera de que no nos encontremos en algún camarote charlando entre nosotros. Totalmente. Y el trabajo colaborativo, esta idea de hago con otros, del otro aprendo, al otro le aporto, pero nadie solo, nadie puede solo, y menos en educación. Dani Borlenghi, para mí es un placer que sea el primero de muchos. Abrazos a todo el equipo, a tu hermana, a todo el equipo que las acompaña. Vamos a difundir que Pick Up Play sea usado, porque la verdad que alguien hoy también invierta en educación y en tecnología y que piense en generar fuente de trabajo es un contexto particular el de la Argentina al principio del 2024, así que celebro que así sea y que seamos muchos los usuarios y que además genere puestos de trabajo. Muchas gracias a vos, Darío, también por compartirme este espacio, por hacernos conocer y por tener tantas inquietudes similares
sentimos que no estamos solos y que vamos por un mundo mejor, por una educación mejor y por un lugar de trabajo más agradable y compartido. Así que gracias por la invitación. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la Red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.